Trabajando con relaciones de orden. Hoy vamos a seguir con eso. Vamos por acá el directivo. Primero que nada, quiero rectificar un error de la clase pasada, que fue el siguiente. Eh, eh, ¿Qué voy a hacer así? Cuando hicimos el ejercicio este, el 2, no sé si esto le puedo sacar sin que me saque el llamado. ¿Sí con el llamado? Sí, ¿no? Sí, sí, profe. Se te escucha bien. Bien, gracias. Dije que la respuesta era 12, que estos eran. Y en particular, estos tres de abajo salían del caso en el que el 4 se relacionaba con exactamente dos elementos. Está mal, porque estos primeros dos de abajo, el 4 no se relaciona con dos elementos. Por más que yo lo haya dibujado afuera, si se dan cuenta, estos dos no son diagramas de Hasse. Porque si el 3 es menor al 4 y el 4 es menor al 2, que 3 sea menor a 2 es una transitiva. O sea, este diagrama está mal y representaría en todo caso la misma relación que el verde clarito este. Que es que el 4 está entre el 3 y el 2. Y con este lo mismo. El 4 acá estaría entre el 2 y el 1, o sea que es lo mismo que el celeste. Así que en realidad son 10, porque esos dos no van. Bueno. Eh, 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 eh. Entonces hicimos el 1A, el 2, el 4. Entonces habría que ver el teorema de Dilworth, ese era el 5. Teorema de Dilworth, revisamos un par de definiciones antes, en realidad. Consideremos un orden parcial.
Eh, un conjunto C contenido en A es una cadena. Si como su orden, o sea, el conjunto con la relación restringida al conjunto, es un orden total. Y una anticadena, ahora me gustaría ponerle A, pero A ya se llama el conjunto del orden. Putísima madre, si suma. Casi se cae por la escalera el perro. No, yo le pongo D. Una anticadena es cuando ningún elemento se relaciona con ninguno, salvo, bueno, las reflexivas, que ahí ya sabemos porque es una relación de orden, es reflexiva. Cada elemento se relaciona consigo mismo. Pero no se relacionan entre elementos distintos. Que lo podemos decir de varias formas. Lo podemos decir explícitamente, que para todos X e Y en D, X no se relaciona con Y y no se relaciona con X, si X son distintos de Y. Podríamos decir que es simétrica y antisimétrica. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto? Podríamos decir que está contenida en la identidad en D, que habíamos visto que era lo mismo. Podríamos decir que si le saco la identidad en D queda vacío, que tal, es lo mismo por una equivalencia de operaciones de conjuntos. ¿Está? Entonces, ejemplos. Consideremos este orden. Ah, vale, Yizuma, quédate quieto, rompehuevo. Consideramos el orden de la divisibilidad. ¿Está? Que tiene este diagrama de Hasse. Entonces, esto es una cadena.
también es una cadena, por más de que se puede extender más. O sea, una cadena no tiene por qué ser lo más grande posible. En todo caso, eso es una cadena maximal. ¿Está? Pero es una cadena porque todos los elementos acá son comparables. Si tenés dos elementos comparables, el conjunto de esos dos elementos siempre es una cadena. Y viceversa. Si tienes un conjunto de dos elementos, es una cadena si solo sí son comparables. Y una anticadena puede ser, por ejemplo, los primos. O 4 y 6, que tampoco son comparables entre ellos. Ah, no son las únicas, ¿no? Por ejemplo, un elemento solo siempre es una cadena y una anticadena. Porque tal, entre ellos se pueden comparar todos porque hay uno solo. Y dos elementos distintos no hay, entonces sí es cierto que si tenés dos elementos distintos no se pueden comparar. No hay contraejemplo porque no hay dos elementos distintos. Entonces, teorema de Dilworth. Pero la puta que lo parió. Ese es uno, el problema que tiene la tablet, esa está toda rota que se bloquea cuando le pinta. Otro problema que ustedes no ven es que la pantalla está tirando mal, está toda llena de rayas horizontales. Y yo los renglones, tipo, acá no los veo porque es como si tuviera renglones cada 1 milímetro, porque la pantalla está haciendo líneas. Acá las hace, pero un poco menos claras, sí, un poco más claras, entonces más o menos los distingo los renglones y acá vuelve de vuelta a hacerme renglones cada medio milímetro. Que aparte las hace solo del lado izquierdo, que es donde se partió. Acá, por ejemplo, lo veo clarito. Bueno, teorema de Dilworth, sea A menos o igual un orden. Entonces, finito. Existe un teorema de Dilworth para órdenes infinitos, pero, pero tal, es un poco más débil y no lo vamos a usar. Vamos a quedarnos con el caso finito. Entonces, lo que dice es, si vos agarrás cadenas maximales y tratás de tapar todo el orden con cadenas maximales, o sea que no se pueden extender un elemento más sin pisarse con otra cadena, eso coincide con el tamaño de la mayor anticadena posible. O sea, lo más grande que puede ser una anticadena.
Entonces, el tamaño de la mayor anticadena coincide, o sea, es igual a, con el tamaño de la menor partición. Acá partición quiere decir lo mismo que cuando hablamos de la regla de la suma, ¿no? O sea, es un conjunto de subconjuntos no vacíos, disjuntos, que le uniendo a todo para los elementos del orden. O sea, tengo que tapar todo con cadenas maximales. Todo elemento tiene que estar en una cadena, quiero decir. Las cadenas no se cortan y no tengo cadenas vacías. Coincide con el tamaño de la menor partición en cadenas maximales. Bueno, en cadenas en realidad, porque si podés hacer una en cadenas, podés hacer una igual o más chica en cadenas maximales. Va, no, mentira, eso no es cierto. No tienen por qué ser maximales las cadenas. Dije un disparate. Bueno, entonces, ejemplo de esto. Eh, no, todavía no quiero hacer el 5. Me copio este. Bueno, yo puedo tapar esto con 4 cadenas de esta forma. Tengo el 1 con el 7. Tengo al 5 solo. Tengo al 3 con el 6. Y al 2 con el 4 y el 8. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice, como hay una partición existe una partición en 4 cadenas, el tamaño de la mayor perdón, el tamaño de la menor partición en cadenas es con 4 o menos. No tengo probado que se pueda con 3, tampoco tengo probado que no se pueda todavía.
Ahora, yo acá tengo una anticadena de 4 elementos. Entonces, ¿esto qué me dice? El mayor tamaño de una anticadena es 4 o más. Pero esos dos números tienen que coincidir. Entonces, hay uno que es menor o igual a 4 y el otro es mayor o igual a 4 y son iguales, entonces efectivamente es 4. ¿Me siguen? Capichi. Somos nosotros tres. Vale, mía no. No me muestra la lista de participantes. Ah. Vale, ejercicio 5. Demostrar que en un conjunto con 61 personas hay al menos 13 personas que cada una de las cuales desciende de la siguiente, o hay al menos 6 personas tales que ninguna de ellas desciende de otra. Bueno, entonces, lo que tenemos es un grafo, o sea, tenemos un orden parcial con un conjunto de 61 personas. Ah, dado por la relación x es menor o igual a y si x desciende de y. ¿Está? Y suponemos que es, o sea, la definimos para que sea reflexiva, ¿no? O sea, x igual y o x desciende de y. Donde desciende quiere decir x es hijo o nieto o bisnieto o tataranieto, etc.
que lo podés definir recursivamente como X es hijo de Y, o existe un Z tal que X es hijo de Z y Z desciende de Y. Entonces, X menor o igual a Y, si X igual a Y o X desciende de Y. Entonces, supongamos por absurdo, o por absurdo no, supongamos que no hay 13 que descienden cada una de la siguiente. Y vamos a probar que tiene que haber 6 tales que ninguna desciende de otra. Supongamos que no hay 13 que descienden cada una de las siguientes. Eso lo que quiere decir es que el tamaño máximo de una cadena es 12 o menos. Es decir, bueno, consideremos una partición en cadenas. Sea P alguna partición en cadenas. Y vamos a poner sea P una partición en K cadenas. ¿No? C1, C sub K. Entonces, A, el conjunto de 61 personas, es la unión disjunta de las CI Entonces, el kernel de A, que es 61, es la suma de los kernels de CI. Pero estos, estamos suponiendo que son menores o iguales que 12.
Entonces, 12 por 5 me da 60. Así que K es mayor o igual a 6. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acá lo que estoy diciendo es 61 menor o igual a 12 por K. 12 por 5 te da 60. O sea que para que se cumpla tiene que ser por lo menos 6. Si tuvieras 5 cadenas de 12 personas, 6 sin llegar a las 61. Entonces seguro que hay por lo menos 6 cadenas. Entonces, el tamaño de la menor partición en cadenas es mayor o igual a 6. Entonces, por teorema de Dilworth, el tamaño de la mayor anticadena, o el mayor tamaño de una anticadena, que coincide con el tamaño de la menor partición en cadenas, es mayor o igual a 6, o sea que hay alguna anticadena de tamaño 6. Y eso es lo que queríamos, ¿no? O sea, 6 personas que no descienden ninguna de la otra. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Observaciones? No sé ni si están ahí. Sí, profe. Acá estoy entendiendo. Bien, gracias. Bueno, orden topológico. Entonces, la idea del orden topológico es, si vos tenés un orden parcial cualquiera, existe un orden total que lo contiene. O sea, hay una forma de extender ese orden a un orden total.
haciendo comparables elementos que no lo eran. La gracia de eso es que vos podés tener, por ejemplo, el problema típico de los sistemas operativos, una lista de tareas que tienen prerequisitos. Ejemplo, estás corriendo un programa que tiene una línea de código que es expresión 1 más expresión 2. Entonces vos acá tenés que hacer varias cosas. Tenés que evaluar la expresión 1. Capaz que hay que llamar a una función, lo que sea. Evaluar la expresión 2. Tenés que evaluar la suma una vez que ya tengas esas dos. Y por último tenés que asignarlo a esta dirección de memoria, el resultado. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿En qué orden? Bueno, seguro que antes de poder hacer la suma tenés que tener evaluadas estas dos, ¿no? Entonces, eh, tenés como prerequisito evaluar estas dos para poder evaluar la suma. Una vez que hiciste la suma, podés hacer el igual. Bueno, tenés dos formas de hacerlo, ¿no? O haces primero la 1, después la 2 y después la suma del igual. O podés hacer primero la 2, después la 1 y después la suma del igual. Pero seguro que no puedes hacer la suma antes de evaluar tanto la 1 como la 2. Entonces, el algoritmo orden topológico lo que te da es una forma de conseguir una que sí funcione a partir de estos requisitos. Y básicamente lo que haces es, vas sacando elementos minimales. O sea, todo orden finito tiene por lo menos un elemento minimal. Entonces, agarras cualquier elemento minimal y repetís. O sea, cuando lo sacás, van a quedar por lo menos un elemento minimal, salvo que se haya terminado y ya sea vacío. Entonces sacás alguno. Y así. Entonces, como son minimales, te asegurás de que ya hiciste todos los requisitos que tenían, si es que tenían alguno. Cuando sacás el 1, te queda el 2. Cuando sacás el 2, el más pasa a ser minimal. Y así. Capaz que en las notas hay alguna explicación un poco más didáctica, pero es básicamente eso. Cuando R es un conjunto parcialmente ordenado, pero no un orden total, nos puede interesar ordenar totalmente a preservando las relaciones de R. A tal ordenamiento se le llama ordenamiento topológico. Acá está la explicación ya ahí. El otro ejemplo es malardo porque vos no cursás las materias de una.
No, el razonamiento minimal, lo sacás, está diciendo exactamente eso. No dice nada más. Bien. Es que no hay mucho más para decir. En programación, creo que se llama ahora, o se va a llamar cuando se dicte por primera vez, algoritmos, el curso. Eh, yo imagino que lo van a ver un poco distinto. Cuando yo lo hice, que era programación 3, eh, no hablábamos de relaciones de orden, sino que hablábamos de grafos dirigidos a cíclicos, que es exactamente lo mismo, solo que a Lincoln le gusta hablar de grafos en vez de hablar de relaciones, porque les tienen miedo, porque le tienen miedo a la matemática, pero bueno. Eh, pero bueno, un grafo dirigido a cíclico es lo mismo que un diagrama de Hasse. O sea, es un grafo en el que no vuelven las flechas, que no tiene ciclos. Eh, Vamos a hacer un ejemplo. Encima se me copió, pero la... Tiene los huevos llenos. Bueno, un conjunto de 12 tareas debe realizarse bajo las siguientes restricciones. T1 y T2 tienen que ser antes que T5, T1 antes que T6, bla, 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 bla. Aplicar el algoritmo de orden topológico indicando en cada paso qué tareas se pueden realizar. Entonces, vamos a hacer el diagrama de Hasse. O, sin hacer el diagrama de Hasse, lo que podemos hacer es ver quiénes no aparecen a la derecha. Y eso ya sabemos que no son minimales. No tienen a nadie a la izquierda, digamos. Y si los vamos tachando a medida que lo vamos usando, cuando alguien tiene todo tachado a la izquierda, ya sabemos que pasó a ser minimal. Entonces, por ejemplo, T1, T2, T3 y T4 no aparecen a la derecha. Entonces pueden hacerse primero. Ahora, T1 y T2, T3, T4, ya los hice. Así que T5 y T7, T5, T6 y T7 se pueden hacer. Ahora se pueden hacer T8 y T9.
Ahora se puede hacerte 10. Y ahora se puede hacerte 11. Una crotada, porque al final se podía hacer en el orden de los números, pero bueno, había que chequearlo. Y tal, claramente no es único, pues se pueden intercambiar, por ejemplo, los primeros dos. Bueno, y lo que pregunta cómo debe ser el diagrama de Hasse asociado a las tareas para que el orden topológico sea único. O sea, tiene que ser una línea. La única forma de que sea, haya una única forma de hacerlo es que sea un orden total. ¿Por qué? Porque si no es un orden total, es que tenés dos elementos que no son comparables. O sea que esos dos se pueden intercambiar y no pasa nada. O sea, no es que siempre se pueda intercambiar, es que hay una forma en la que se pueden hacer consecutivos, que es hacer los requisitos del primero, hacer los requisitos del segundo, y ahí puedes hacerlos en cualquiera de los dos órdenes, esos dos. Bueno, orden lexicográfico y orden producto. Sean A y B órdenes parciales. Llaman lexicográfico y producto. Orden lexicográfico es básicamente el orden del diccionario. O sea, te fijas en la primer componente. Si la primera es menor o igual que la segunda, entonces te fijas en la segunda componente. Si la primera es menor, si la segunda, si la primera es menor o igual que la segunda, ahí sí es menor o igual. En cualquier otro caso es mayor. No, o sea, si los dos empiezan con A, te fijas en la segunda letra. Si la segunda letra es C en los dos, te fijas en la tercera letra. Ahora, si en la primera letra son distintas, va primero el que tenga la letra que va antes. Por ejemplo, si el primero empieza con A y el segundo empieza con C, es más grande. Va primero el que empieza con A. O sea,
XA pertenecientes a A y B pertenecientes a B. XY menor o igual a AB. No, sí. Sí, solo sí. X menor o igual a Y. Y, perdón, a A. Y Y menor o igual a B. Y el orden producto. No, pará. Lo está mal. Es este menos estricto que este. O sea, si el primero es estrictamente más grande, si el primer componente es estrictamente más grande, ya está, no importa la segunda. O sea, por ejemplo, ananá en el diccionario va antes que banana. Porque la A es mayor a la B sin importar la segunda letra. Ahora, si son iguales, ahí sí me importa la segunda, que ananá va antes que apretar. Porque la A son iguales, pero la N va antes que la P. Bueno, y el orden producto sí es el que había puesto antes, que es que tienen que ser todas, menor o igual. Bueno, con los naturales, con el orden usual, consideramos los órdenes lexicográfico y producto. Dar un ejemplo de dos pares comparables en el orden lexicográfico, pero que no sean comparables en el orden producto. Entonces, si yo tengo, por las dudas le voy a llamar así al lexicográfico y así al producto, ¿no? Como dice arriba. Eh,
1,5 con el orden lexicográfico es menor o igual que 2,3. Porque 1 es menor a 3. Ah, 2, perdón. Pero, como 1 es menor a 2 y 5 no es menor o igual a 3, entonces no son comparables en el orden producto ni en el lexicográfico. Bueno, un ejemplo de dos pares comparables en ambos órdenes. Fácil. O sea, tomamos 1, 2 y 2, 3. O 1, 2 y 1, 2, que tal, no tiene mucha gracia, ¿no? Pero me pregunta si existen pares incomparables en el orden lexicográfico. La respuesta es no. El orden lexicográfico es un orden total. Y de hecho, el orden lexicográfico eh, es un orden topológico para el orden producto. O sea, si son comparables en el... Si uno es menor o igual que el otro en el orden producto, también lo es en el orden lexicográfico, porque, o sea, si se cumplen ambas, si en la primera es menor estricto, ya está, en el orden lexicográfico es menor estricto. Y si en la primera es igual, está, si en la segunda es igual es porque eran iguales, pero si en la segunda es estricto, eh, por definición en el orden lexicográfico también es menor. Así que, no. El orden lexicográfico es un orden topológico para el orden producto. Les dejo de deberes que chequeen esto. Es lo que acabo de decir, pero que se sientan a escribirlo y que lo entiendan.
Bueno, el 9 no lo voy a hacer, así les queda a ustedes. Les quedó el 6, les quedó el 3. Y la clase que viene podemos ver el 10 y empezar con el práctico 10, que ya es el último. ¿Está bien? Ahí va, profe. Dale, está bien. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau, muchas gracias. Chao.